Hola a todos, bienvenidos a esta formación que vamos a hacer desde Cum Laude Lab y de la mano de Pharmaschool, en la que os vamos a presentar Hydraoil, que es el nuevo aceite hidratante vulvar que lanzamos y cuyas propiedades son muy buenas para la regeneración, calmante, antioxidante. Lo vamos a ver en profundidad, con lo cual esta formación la vamos a dedicar a explicar, a presentar el producto y después vamos a dedicarle unos minutos a los aceites vegetales, las propiedades que tienen los aceites vegetales en nuestra piel y en nuestra zona íntima. ¿Qué son los aceites biotecnológicos? Vamos a hablar un poco de la razón de ser de este producto que lleva una innovación detrás, respetando la naturaleza y utilizando los mecanismos biológicos para mejorar y potenciar las propiedades de estos aceites. ¿Cuáles son los componentes activos de estos aceites y qué función tienen en nuestra piel y en nuestra zona íntima? Y después también vamos a hablar del formato y de cómo posicionar el producto junto con el resto de hidratantes que ofrecemos desde la marca y también posicionarlo en nuestra clienta, cómo, a quién está indicado, cómo recomendarlo, en qué momentos y también incluso cómo utilizarlo con otros productos para establecer una rutina de cuidado íntimo. Lo vamos a ver en profundidad en esta formación, así que solo esperamos que os sirva de utilidad y que os guste tanto como nos gusta a nosotros este lanzamiento. Bueno, pues presentamos Hydraoil. Hydraoil, como he dicho al inicio, es una combinación de aceites, pero de aceites biotecnológicos. Explicaremos el concepto a continuación. Eso sí, son aceites 100% naturales y está indicado en caso de sequedad de los genitales externos por la cantidad de situaciones que nos provocan molestias íntimas y por las que vamos a pasar la mayor parte de las mujeres. El estrés, la toma de determinados medicamentos, las fases del ciclo menstrual, ahora lo veremos en profundidad. Básicamente indicar que la fórmula está compuesta por 5 aceites naturales, de oliva, de girasol, de regaliz, de argán, que se han fermentado, de ahí el término biotecnológico, ahora también lo vamos a explicar, pero que aparte de estos 5 aceites fermentados, la fórmula contiene aceite de centella asiática, aceite de rosa mosqueta, ampliamente y tradicionalmente conocidos y usados, y aceite de almendras dulces y aceite de arroz que nos va a permitir aportar suavidad y emoliencia al producto y a la aplicación. Como hemos dicho, es para la zona vulvar y las características que tiene el producto gracias a esta biotecnología, gracias al proceso de fermentación que ahora explicaremos, pues es que es un aceite que no es oleoso, no es entre comillas pringoso, sino que se absorbe rápidamente y la textura es ligera. Este es el envase en el que va presentado, básicamente es un formato airless, un tubo de cristal, también hablaremos de las ventajas que tiene utilizar este tipo de envases y el estuche pues contiene esta pequeña ventana para que la consumidora pueda ver en el interior que es un aceite y bueno, la ventana que nos recuerda un poco pues a la zona vulvar. Así que vamos a comenzar primero diferenciando qué es un aceite vegetal y qué es un aceite esencial, porque la verdad es que en la oficina de farmacia vamos a encontrar diferentes opciones y seguramente hemos utilizado alguna de ellas o las dos, las conocemos, pero es súper importante conocer las diferencias porque no tienen absolutamente nada que ver. Los aceites vegetales, por un lado, son lípidos que se obtienen por presión en frío de semillas, de frutas, de nueces procedentes de una planta, de ahí a que sean vegetales naturales. Este método lo que permite es que el aceite se conserve, la mayor concentración de ácidos grasos libres, que ya veremos las propiedades que tienen estos ácidos grasos, y de antioxidantes, principalmente la vitamina E, que también es ampliamente conocida. En la oficina de farmacia vamos a encontrar productos con aceites vegetales que se tomen oralmente, los complementos alimenticios, y sobre todo cosméticos de aplicación local, de aplicación cutánea, principalmente cuando hablamos en este caso de cutáneo es para zonas externas como puede ser los brazos, las piernas, las estrías, etcétera. Respecto a los aceites esenciales, son muy diferentes porque tal y como indica la palabra,
proceden de, o son, mejor dicho, son una esencia volátil y se obtienen mediante el arrastre de vapor de agua por partes de la planta de interés, que en este caso, a diferencia de frutos, semillas y nueces, pues son ramas, hojas o flores y después destilamos la esencia. Por tanto, es un extracto líquido y para emplearlo se tiene que utilizar mediante difusión. Mediante sistemas de difusión, pues para, por ejemplo, ambientar. Tienen una función principalmente aromática. Cuando se van a utilizar estos aceites de forma tópica, es muy importante que estén diluidos en otro componente mayoritario de la fórmula, como puede ser aceites vegetales, agua u otros componentes para generar champús, para generar cremas, geles. Es decir, que si aplicamos un aceite esencial directamente sobre la piel o sobre la zona a tratar, realmente es un error porque va a irritar muchísimo y va a causar reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, etc. Es decir, los aceites vegetales son los que realmente podemos aplicar de manera tópica sin necesidad de diluirlos en otro tipo de componente, porque por sí mismos aportan muchos beneficios a la piel. Y ahora lo vamos a ver en profundidad, porque los aceites vegetales se utilizan a día de hoy, los utilizamos en nuestra alimentación y en la cosmética y en productos farmacéuticos. Estamos hablando de aceites como el de oliva, el de aguacate, el de argán, etcétera. Pues bueno, cada vez resultan de mayor interés gracias a los beneficios que ofrecen, sobre todo en el mundo de la dermatología, las patologías cutáneas y en la restauración de la homeostasis, de la barrera protectora, de la barrera cutánea que nos protege de agresiones externas, entre otros procesos de hipersensibilidad y otras funciones que vamos a ver también a continuación. Básicamente, cuando aplicamos un aceite vegetal en la piel de manera tópica, este aceite lo que permite es generar una película o film protectora, porque tienen un conocido efecto que es el efecto oclusivo, es decir, permanecen sobre la piel durante un tiempo determinado y lo que impiden es que los componentes propios de nuestra piel se pierdan o se eliminen. Nos protege, generando ese efecto oclusivo. Entonces impide la pérdida de agua y mantiene la hidratación propia de nuestra piel. De ahí a que ofrezca muchos beneficios. El aplicarlos de manera tópica nos permite una mayor biodisponibilidad de los activos que contenga ese aceite en el lugar de aplicación. Es decir, lo aplicamos en este caso donde nos está generando un picor, una irritación y los componentes que contiene ese aceite vegetal, hemos dicho ácidos grasos principalmente y antioxidantes, van a permanecer y van a actuar de manera más directa, más concreta y también durante más tiempo, gracias a la biodisponibilidad que ofrece este modo de aplicación y este tipo de aceites. Bueno, entonces, estamos hablando todo el rato de vía cutánea, vía local, barrera protectora de la piel, pero la vulva también es parte de la piel, está formada por piel y es una extensión, ¿no?, del órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que es la piel. Entonces, bueno, vamos a establecer en esta diapositiva una especie de paralelismo, porque realmente está todo muy relacionado y conectado. Fijaros cómo estoy diciendo que la piel es el órgano más grande del cuerpo y nos protege frente a agentes externos que, pues por desgracia, nos van a afectar y van a afectar la composición, la protección, la capacidad de defensa de nuestra piel, como son los patógenos, agentes irritantes en el medio ambiente, alérgenos, radiación ultravioleta, etc. Pero también esta piel no solo nos defiende frente a ellos si se ve afectada por ellos, sino que también va a ocurrir lo mismo con agentes que podríamos decir que son más internos o que podemos nosotros de alguna manera controlar, como es el estrés, una mala alimentación o malos hábitos como el tabaquismo, el alcohol, la falta de sueño, la falta de descanso. Bueno, pues como he dicho al inicio, esto ocurre al mismo nivel que ocurre en nuestra vulva, porque al final la vulva, que está formada por diferentes partes y que no vamos a hablar en esta exposición, pero que principalmente y en este caso podríamos decir que está formada por dos partes principales, que son los labios mayores, más externos, y los labios menores, que al final están formados por células epiteliales, pero
tienen mucha diferencia entre sí. Ahora lo veremos también a continuación. Básicamente a la vulva podríamos hablar también, en este caso, que ocurre lo mismo que en nuestra piel, ¿no? Que es porque es una parte externa de nuestra zona genital. Se va a ver afectada por el sudor, los procesos de depilación, tanto láser como con cera u otras técnicas, los restos de menstruación, las fases del ciclo menstrual, ¿no? Los diferentes tipos de flujo que podemos tener a lo largo de nuestra vida, los restos de orina, pero también se va a ver afectada por la práctica de deportes de alto impacto, del ciclismo, del spinning, todo lo que es el roce, la ropa muy ajustada, el uso de compresas u otros productos íntimos, pues un mal uso o no con los productos adecuados que tengan, por ejemplo, perfumes u otros agentes irritantes, con lo cual vamos a tener también molestias y el epitelio vulvar se va a ver afectado también por todos estos factores que pues al final e irremediablemente pues vamos a estar expuestas. Bueno, todas estas molestias, ¿no? Que estamos hablando de fricción, de irritación, de ardor, de picor, pues forman parte de un tipo de afección más común que es la sequedad. Nosotros hablamos de sequedad de los genitales externos o de sequedad vulvar, que básicamente es el adelgazamiento de estas mucosas, de este tejido epitelial, al reducirse los componentes como pueden ser la barrera lipídica de estos tejidos, principalmente, entre otros componentes. Y como ya estáis viendo, y estaréis deduciendo por la diapositiva, realmente están expuestas todas las mujeres a estas afecciones, ¿no? Pues los datos hablan de que más de la mitad de las mujeres que padecen esta sequedad, estas molestias, tienen menos de 50 años. Es decir, no es un problema que podamos asociar únicamente a mujeres que están entrando en el climaterio, a mujeres entre comillas mayores, ¿no? O de manera despectiva que se utiliza mucho este término o esta asociación. No, también ocurre en mujeres jóvenes y en mujeres pues que ya lo vemos en cualquier etapa de su vida. Y los expertos recomiendan iniciar tratamientos que aporten hidratación y ayuden a aliviar estas molestias. Básicamente lo que necesitamos, como seguramente nos vayamos a exponer en algún momento de nuestra vida a estas molestias, es utilizar un producto que forma parte de nuestra rutina íntima de cuidado y que de alguna manera nos ayude a sobrellevar todas estas situaciones, porque irremediablemente, como he dicho, pues vamos a estar expuestas a ellas. Con lo cual es muy importante encontrar un producto que nos guste y que utilicemos de manera pues prácticamente diaria. Bueno, cuando hablamos de adelgazamiento de las mucosas, porque se reducen los tejidos, estamos hablando también de que esta falta de lípidos, de ácidos grasos propios de nuestra barrera cutánea, de nuestra barrera vulvar, em, se traduce también en como lo mismo que ocurre a nivel facial, que seguro que estáis muy acostumbrados a la dermocosmética, pues ocurre lo mismo con la vulva. Se puede observar también una descamación, un aspecto seco o falta de luminosidad, una pérdida de flexibilidad, de elasticidad, con lo cual nos duele, nos molesta. eh, y bueno, estas lesiones que están ligadas a esta carencia de ácidos grasos mejoran, y esto es un dato referenciado, después de aplicar aceites vegetales que contienen una proporción importante de estos ácidos. Entonces, necesitamos utilizar productos, en este caso el aceite vegetal es muy buen aliado para esto porque gracias a ese efecto oclusivo, gracias a ese aporte de ácidos grasos que necesitamos porque en este momento tenemos falta de los mismos, pues nos ayude a recuperar el equilibrio cutáneo, en este caso el equilibrio vulvar, y podamos sobrellevar y tener un confort íntimo, que es lo que estamos buscando en estos casos. Esto es un poco el resumen de lo que acabamos comentar, de lo que acabamos de comentar. Y bueno, entrando un poco más al detalle, los componentes principales, porque los aceites vegetales tienen muchísimos componentes, pero realmente los que nos interesan en este caso y que son mayoritarios son estos tres. Vamos a hablar de triglicéridos, de ácidos grasos libres y de antioxidantes, que hemos dicho que principalmente es la vitamina E, ¿no? Y ampliamente conocida. Bueno, pues estos tres actúan sinérgicamente para proteger nuestra piel, pero también actúan sinérgicamente para protegerse a sí mismos en la fórmula. Ahora lo veremos también a continuación. Básicamente los tres actúan conjuntamente para promover la homeostasis de la barrera cutánea, ya lo hemos dicho,
una potente acción antioxidante, antienvejecimiento, propiedades antiinflamatorias, van a estimular vías metabólicas que permitan pues una antiinflamación, una antiirritación y luego también promueven la cicatrización, promueven la generación de fibroblastos, de fibras de colágeno, etcétera, que nos permitan pues esa regeneración celular, acelerando ese proceso de regeneración celular, cicatrizando, en definitiva, pues permitiendo volver a recuperar esa barrera protectora propia nuestra y en este caso en la zona vulvar. Y ahora sí, hemos hablado al inicio de la presentación de los aceites biotecnológicos, el poder que tienen y que ofrecen, porque Hidraoil contiene 5 aceites biotecnológicos. Bueno, pues cuando hablamos de aceites biotecnológicos nos estamos refiriendo a un proceso biotecnológico muy conocido también, sobre todo por la parte de la alimentación, que es la fermentación. Utilizamos en este caso una mezcla de aceites de origen natural, ya hemos dicho que son el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de argán, ahora lo veremos en profundidad. Esta mezcla la introducimos en un fermentador con un microorganismo específico que va a utilizar estos aceites, estos activos que ofrecen los aceites, principalmente los ácidos grasos, como alimento para, de alguna manera, producir ese proceso de fermentación y generar una fórmula final, el aceite fermentado, que después de destilar eliminamos totalmente el resto de microorganismos, es decir, nos quedamos únicamente con el aceite. Este aceite fermentado contiene todavía más moléculas bioactivas que podemos aprovechar y se obtiene una fórmula más fácil de absorber y una fórmula pues mucho más potente, con propiedades cosmetológicas superiores a la propia fórmula original, es decir, sin la fermentación, que la propia fórmula original, estos aceites vegetales originales, ya ofrecen muy buenas propiedades, pero fermentados todavía son superiores estas propiedades, que ahora veremos también. Básicamente esto es lo que he comentado. Introducimos en un fermentador los aceites vegetales de origen natural y microorganismos que suelen ser bacterias. Estos microorganismos liberan enzimas para descomponer los ingredientes en un ambiente sin oxígeno. Vamos a utilizar el propio metabolismo microbiológico para producir más moléculas bioactivas. Entonces vamos a tener mayor poder antioxidante, mayor poder antiinflamatorio, mayor poder hidratante, porque tenemos una fórmula mucho más potente que la original. Es decir, el resultado es que los activos de la fórmula A, en este caso del aceite fermentado, van a penetrar mejor, el poder antioxidante es superior y tras su aplicación la piel queda más sedosa y más suave que utilizando los aceites de origen natural sin fermentar. Es decir, conseguimos una fórmula mucho más rápida de absorber y sobre todo más suave, no tan oleosa, tan untuosa. Esto es un poco lo que hemos comentado. Tenemos el aceite convencional con una concentración de ácidos grasos X, una forma de vitamina E X y polifenoles. Bueno, pues cuando lo fermentamos, y estos son datos que tenemos propios, ¿no? Es decir, que se han medido, que no es que está, tenemos un estudio, no tenemos una referencia, la concentración de ácidos grasos libres se, podríamos decir, cuadruplica. La vitamina E también es superior, la concentración, y los polifenoles activos también. Si hablamos un poco de la función que tiene cada uno de estos componentes en lo que es la fórmula y en lo que es en nuestra piel, donde lo vamos a aplicar, en este caso en la vulva, podemos decir que los ácidos grasos libres, que al final son el componente principal y el de interés en los aceites vegetales, ayudan a reparar la barrera cutánea y al mantenimiento de la homeostasis. Esto lo acabamos de ver. Bueno, pues también lo que contribuyen es a la permeabilidad cutánea, es decir, al aplicar el aceite vegetal sobre la piel, los ácidos grasos libres lo que van a permitir es generar este efecto oclusivo, pero también permitir cierta permeabilidad para que el resto de componentes del aceite vegetal penetren en las capas más profundas de la piel. ¿Cuáles son este resto de componentes de la fórmula? Pues el alfa-tocoferol o el derivado soluble de la vitamina E, es decir, la vitamina E, que tiene un poder antioxidante muy grande y es ampliamente conocido, activa las cascadas metabólicas que protegen del envejecimiento cutáneo. Es decir, aplicamos los ácidos grasos libres que permiten cierta permeabilidad para que la vitamina E permita ese efecto antioxidante que tanto deseamos.
Y luego los polifenoles, que al final los polifenoles lo que hacen es proteger a los ácidos grasos de la oxidación propia y que va a ocurrir de manera natural porque es así en los aceites y cuando estamos aplicando sobre todo aceites naturales, ¿no? Entonces, por eso decía al inicio que los componentes de los aceites vegetales se protegen entre sí, aparte de proteger nuestra piel. Entonces, los polifenoles van a, de alguna manera, permitir una mayor biodisponibilidad de los ácidos grasos libres. Bueno, aparte, los polifenoles aplicados de manera tópica van a ayudar a regular procesos de inflamación cutánea y promover la cicatrización. Por tanto, los componentes activos de los aceites vegetales son muy, muy interesantes para la piel y en este caso, y en lo que nos concierne, para nuestra vulva, para el cuidado de nuestra zona vulvar. Estos son los 5 aceites biotecnológicos, es decir, los aceites naturales que se han extraído de los frutos, las semillas, ahora veremos, y que se han mezclado con un microorganismo y se han fermentado, obteniendo esa fórmula tan característica y tan innovadora, que pertenecen a Hydraoil. Entonces, por un lado tenemos el aceite de oliva, el aceite de argán, aceite de glicirriza o de regaliz, aceite de girasol y aceite de shiunko, que es una planta japonesa que ahora veremos en qué consiste. Entonces, bueno, simplemente y brevemente voy a añadir pinceladas de lo que nos ofrece cada uno de estos aceites biotecnológicos. Por un lado, el aceite de oliva, súper conocido también, contiene ácido oleico, vitamina E, polifenoles. Sus aplicaciones son múltiples, pero básicamente tiene un efecto hidratante muy bueno, un efecto antiedad y antiinflamatorio, y el aceite procede del fruto, la famosa oliva o aceituna. El aceite de argán, lo mismo. Contiene ácido oleico, vitamina E, polifenoles, ácido linoleico, proporciona una función de hidratación, de antiedad y también cicatrizante. El aceite lo utilizamos o lo obtenemos del fruto. El aceite de glicirriza o de regaliz, pues tiene estos principios activos, la glicirricina y la liquirtina, que son muy conocidas sobre todo por su efecto antiirritación y antiinflamatorio. El aceite se obtiene de la raíz. Y después también el gran conocido, el aceite de girasol, que contiene ácido linoleico, vitamina E y polifenoles, y sobre todo destaca por su aplicación gracias a su efecto antiirritante y bactericida. Lo obtenemos de la semilla. Y de nuevo, el aceite de shiunko, que es una planta japonesa que también se utiliza mucho en China. Sus principios activos son un poco complicados de pronunciar, pero se conocen mucho porque ayudan a modular la respuesta inflamatoria y estimulan la síntesis de colágeno, con lo cual es un aceite de gran interés y en toda esta zona, en la zona de Japón y de China se utiliza y se ha utilizado tradicionalmente sobre todo en cremas para curar heridas. Se obtiene de la raíz este aceite. Bueno, pues esto es una foto en la que hemos evaluado, forma parte de los resultados, como digo, de un estudio, no es una imagen simplemente para ver lo bonito que es, ¿no? Es una imagen que se ha generado a raíz de unos resultados obtenidos y lo que se obtiene es este pentágono en el que podemos observar perfectamente que los aceites biotecnológicos, en comparación con los aceites tal cual extraídos de estos frutos o de estas raíces que hemos visto y utilizados sobre la piel, pues bueno, tienen muy buenas propiedades estos aceites convencionales, por así llamarlo, pero cuando se han fermentado sus propiedades se multiplican, así que la absorción es mucho mejor, el poder antioxidante también, el poder hidratante lo mismo, más concentración de ácidos grasos y una textura más ligera, menos oleosa, con lo cual los beneficios son muy buenos para utilizarlos en un producto en el que buscamos justamente todas estas funciones y aplicaciones. ¿Cuáles son las ventajas entonces de utilizar aceites fermentados? Y cerramos, ¿no?, este bloque de innovación tecnológica de Hydraoil. Pues bueno, es un proceso menos costoso, requiere menos gasto de energía y emplea el mecanismo de un microorganismo, es decir, que nos estamos aprovechando de un mecanismo microbiológico, de un mecanismo, de un metabolismo, perdón, de microorganismos que ocurre
realmente de manera natural, es decir, estamos aprovechando un recurso de la naturaleza para producir sustancias de interés, con lo cual es un producto que podríamos decir biológico, bio, nos aprovechamos no solo de plantas, de recursos de la naturaleza que ofrecen muchísimas ventajas, sino también de los propios microorganismos que de manera natural están siempre fermentando en diferentes zonas, ambientes, ecosistemas, etcétera. Después, que estos aceites fermentados realmente lo que ofrecen es que podamos utilizar muchas combinaciones de aceites que nos interesen. En este caso, ya lo habéis visto, el aceite de girasol, el siunco, el aceite de regaliz, el aceite de argán ofrecen propiedades realmente muy interesantes en nuestra piel, con lo cual los hemos mezclado y podemos obtener una fórmula mucho más potente. Es una de las ventajas de fermentar los aceites. Y después se generan, ya lo hemos visto, más compuestos activos de interés en la fórmula. Su principal acción generalmente suele ser la de hidratante, pero nosotros vamos a destacar pues, el efecto regenerante y antioxidante, sobre todo si lo vamos a aplicar en la zona vulvar en este caso. Y después indicaros que sí que es verdad que los aceites vegetales, y en este caso los aceites vegetales fermentados, se utilizan ya en productos de dermocosmética, de dermatología, pero ¿y en la ginecología? Pues realmente nosotros hemos hecho una investigación y sí que vemos que hay aceites para uso en la zona íntima, pero quizá no hemos encontrado tantos aceites de los que se hable de un tratamiento de afecciones aplicados de manera tópica, de un seguimiento que hay que hacer con ese tratamiento, de una mejora del día a día de nuestro confort. Hemos encontrado aceites, pues a lo mejor con una acción con fines más eróticos, con fines más calmantes o relajantes, aceites incluso con aceites esenciales porque nos proporcionan pues cierto bienestar, relajación, pero realmente podríamos hablar también de que es un campo muy nuevo y muy innovador el que se estén utilizando aceites vegetales fermentados en la ginecología. Bueno, pues ya hemos hablado y abordado el bloque de los aceites biotecnológicos que contiene Hidraoil, pero es que Hidraoil todavía contiene más aceites, en este caso no fermentados, porque ya de por sí tienen muy buenas propiedades, porque seguro que todos vosotros los conocéis y son, pues en este caso, el aceite de centella asiática, que bueno, brevemente explicar que la centella asiática pues es una planta que crece en muchísimas partes del mundo, en el hemisferio sur podríamos decir, que en India se ha utilizado tradicionalmente pues para acelerar la curación de heridas, de grietas, de arañazos, también tiene un efecto antiinflamatorio porque permite pues aliviar el picor en este caso, de picaduras por insectos, entre otros. Y bueno, como curiosidad, la centella asiática se conoce también como la hierba del tigre, porque, bueno, pues cuenta la leyenda que los tigres se frotaban en esta planta para también calmar y curar sus heridas tras las peleas, ¿no? Entonces, digamos que seguramente encontraréis productos también en la farmacia con esta famosa hierba del tigre. Bueno, pues la centella asiática lo que ofrece son principios activos como los famosos ácidos grasos, pero también los terpenos que ayudan a la síntesis de colágeno y los fitoesteroles que ayudan a la síntesis de fibroblastos. De ahí a que estemos hablando de acción cicatrizante, acción reparadora, acción incluso antienvejecimiento, ¿no? La parte utilizada para extraer este aceite es la hoja. Con la rosa mosqueta, igual, seguro que todos de vosotros conocéis la rosa mosqueta, tendréis miles de fórmulas que contienen aceite de rosa mosqueta. em, bueno, pues porque se conoce gracias a su acción reafirmante y epitelizante de las capas más profundas de la piel. Fijaros que es un arbusto que tiene pues hasta 2 metros de altura y sobre todo crece en Reino Unido y se conoce por su bella flor, que es así un rosado pálido. Los beneficios han despertado interés en todo el mundo, ya lo sabemos, y se utilizan en distintos tratamientos, tanto cosmetológicos como dermatológicos también en este caso. Bueno, el aceite se obtiene de la semilla de la planta y lo que ofrece son el ácido transretinoico que ayuda a revitalizar las células más profundas de la piel, es decir, los fibroblastos. Lo que aporta principalmente es elasticidad, una hidratación prolongada en profundidad y un efecto reafirmante porque estimula la reparación de la piel. Y ya para terminar, otros dos aceites incluidos en la fórmula de Hidraoil
no menos importantes, pero sí que es verdad que estos dos últimos se han añadido un poco pues para contribuir todavía más a ese efecto suavizante, de confort, de que cuando lo apliquemos no sintamos que es una textura oleosa ni mucho menos, sino que nos aporte pues esa suavidad que buscamos una vez se absorba el aceite. Y entre ellos es el aceite de almendras dulces. Es un aceite también muy conocido porque es un aceite nutritivo, rico en omega 3 y 6 y ácidos grasos que tiene una acción calmante, suavizante y que se utiliza, por ejemplo, en pieles sensibles como puede ser la piel del bebé. También incluye aceite de salvado de arroz. El salvado de arroz lo que ofrece es hidratación y sobre todo fácil absorción. Se suele utilizar también en muchas fórmulas cosmetológicas gracias a esta facilidad de absorberse que tiene, con lo cual no menos importantes estos dos aceites más naturales, también incluidos en la fórmula de Hydraoil. Así que esta es la foto finish del producto. Tenemos la combinación de estos 5 aceites biotecnológicos con estas propiedades superiores mejoradas de los propios aceites naturales, el aceite de arroz y de almendras dulces, el aceite de centella asiática y el de rosa mosqueta. Es de aplicación en la zona genital externa, la textura es muy ligera y se absorbe rápidamente, no mancha la ropa interior. Y esto es un poco un vídeo para que podamos ver pues cómo aplicarlo o ya no cómo aplicarlo, sino también pues un poco la textura que os estoy comentando, que es muy importante, ¿no? Básicamente para aplicarlo lo que tendríamos que hacer es dosificar la cantidad que a conveniencia. Nosotros recomendamos pues 2 pulsaciones, 2 o 3 pulsaciones de la bomba y ya veis que se extiende fácilmente, no es para nada, como digo, pringoso, oleoso, untuoso, se absorbe muy rápido y el efecto que conseguimos es un efecto de, pues en este caso en la zona vulvar, un tejido más luminoso, más suave, está testado ginecológicamente y clínicamente y además es hipoalergénico. Así que realmente es un muy buen producto y con una innovación científica realmente muy importante detrás. También recomendamos mantener el producto en posición vertical. Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, Hydraoil, su formato es un formato airless, es un envase de cristal, un tubo de cristal airless que seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Es un envase que se utiliza en muchísimas fórmulas y productos del mercado porque ofrece muchas ventajas. La primera es que permite que los principios activos que contiene la fórmula, desde que abrimos y empezamos a utilizar el producto, se mantengan en óptimas condiciones. Realmente se mantengan, pues básicamente como al inicio. Por más que vayamos vaciando de alguna manera el contenido y que vayamos utilizando el producto, la fórmula no se va a ver afectada porque vamos a evitar posibles contaminaciones, ¿no? Es decir, que entre en contacto pues, con el aire, con otros agentes externos. Es decir, este formato, este tipo de envase nos permite mantener la fórmula en perfectas condiciones, como desde el inicio, desde el momento de la apertura. Además, bueno, y esto es una redundancia, pero permitimos así prolongar su conservación y importante, este dosificador y el que sea airless lo que nos permite es que en cada dispensación, en cada pulsación que realicemos, vamos a dispensar realmente y en su totalidad la misma cantidad en cada uso. No vamos a tener variaciones de producto al ir utilizando, en cantidad de producto. Y esto también es gracias a que impulsamos el contenido del frasco de abajo arriba, con lo cual garantizamos que se utilice el producto en su totalidad, la fórmula. Ahora sí, vamos a hablar de las indicaciones. ¿Cuándo está indicado? ¿En qué situaciones podemos recomendar Hydraoil? Pues cuando existe esta famosa sequedad de los genitales externos que hemos comentado. Por ejemplo, en la práctica de deporte con ropa ajustada, donde se sienten estas molestias. La depilación que provoca irritación, inflamación de la zona, ya no solo de la vulva, sino también de las ingles o la zona perianal porque buscamos calmar una irritación o picor tras una relación sexual. Esto es muy importante entender que estamos hablando de tras la relación sexual. Durante la relación sexual
no podemos utilizarlo porque no es un producto lubricante, pero sí es un aceite que ayuda a calmar, a aliviar y a regenerar. Entonces, todas estas mujeres que tras una relación sexual, o ya no tras una relación sexual, sino por ejemplo tras una práctica sexual con algún juguete, sintamos ardor, sintamos pues enrojecimiento o irritación en la zona externa, podemos utilizarlo sin problemas para aliviar todas estas molestias. Durante las fases del ciclo menstrual, por ejemplo, pues antes de tener la menstruación, estos días antes que sentimos pues una sequedad, una falta de luminosidad en toda nuestra piel que afecta también a nuestra vulva, podríamos utilizarlo perfectamente si buscamos una fórmula más natural y que nos aporte más suavidad a la zona íntima. Situaciones de estrés que provocan sequedad en cualquier tipo de mucosas, puede ser incluso sequedad ocular y sequedad cutánea, pues también afecta a nuestra vulva. La toma de determinados medicamentos como pueden ser antihistamínicos, anticonceptivos y otros que provoquen pues sequedad del epitelio que va a afectar también a nuestra vulva, y después toda esa etapa de transición hacia la menopausia donde los desequilibrios hormonales son muy grandes y hay una caída brutal de los niveles de los estrógenos, y con lo cual esa sequedad de nuestras mucosas tanto vulvar como vaginal va a ser un muy buen aliado para toda esta etapa y después para sobrellevar todo el climaterio. Y finalmente, bueno, ya sabéis que desde la marca tenemos un portfolio muy amplio de hidratantes externos porque realmente somos muy expertos en la formulación de este tipo de hidratantes. Pero sí que es verdad que este producto es uno más, pero uno más diferente, tiene una innovación muy importante detrás, pero no deja de alejarse de esos valores de naturalidad, de vegetal, de sostenible, ¿no? Y de utilizar los recursos de la naturaleza porque nos ofrecen muchísimos beneficios en nuestra piel, con lo cual es un muy buen producto para aconsejar a mujeres que buscan este tipo de productos, productos naturales, o mujeres que buscan pues a lo mejor un packaging, un producto pues más sofisticado, diferente, que lo podamos tener en nuestra mesita de noche o llevar en nuestro neceser cuando salimos de casa y que no nos dé esa impresión de un producto médico o de un producto de tratamiento de patología, aunque sí que lo es realmente. Su aspecto y tanto sus características organolépticas no van en esta línea, van en una línea un poco más allá, con lo cual es perfecto para este tipo de mujeres. Importante, Hydraoil es una fórmula 100% aceite, no contiene agua, tampoco contiene perfumes ni otros ingredientes irritantes porque es hipoalergénico y así lo demuestra el test que hemos hecho en el laboratorio. Entonces, vamos a entrar ya en el apartado de cómo posicionarlo con el resto de hidratantes que tenemos en la marca. Fijaros que tenemos hidratante externo, Lubripiu crema íntima, Hydraspray, incluimos Hydraoil y Viderash. Si os fijáis en la diapositiva, están ordenados de tal manera que, bueno, parece que siguen una escala. Pues efectivamente, parece que podríamos clasificarnos en función de una fórmula más sencilla hacia una fórmula más completa o con capacidades más regenerativas o con capacidades más emolientes e hidratantes. Entonces vamos a ir un poco subiendo los escalones en lo que es las propiedades hidratantes y las propiedades innovadoras de la fórmula. Así que vamos a ir uno a uno ahora mismo. Tenemos por un lado hidratante externo. Este hidratante, pues bueno, la verdad es que es una fórmula muy sencilla, muy cómoda. Es una crema ligera que podríamos decir que su acción principal es el alivio de la irritación por sequedad. Los activos que podemos destacar, entre otros, de la fórmula son el pantenol y el alfa-bisabolol. Y lo que indicamos es para un picor, una irritación de manera puntual y sobre todo que este hidratante se puede utilizar en niñas a partir de 3 años, esas niñas que tienen los famosos episodios de vulvovaginitis, esa inflamación de origen desconocido por una mala higiene o porque se rascan o porque no se lavan las manos o no se limpian bien tras orinar. Es perfecto para este tipo de molestias puntuales, para aplicarlo mediante un ligero masaje porque es una crema pues muy ligera. Si vamos un paso más allá, tenemos Lubripiu crema íntima. La gama Lubripiu está formada por la crema, pero también tenemos el gel de higiene íntima, que es un óleo leche. Bueno, pues lo que destacamos de este producto es la emoliencia prolongada. Tiene un efecto prolongado a lo largo del día. Vamos a sentir un confort en nuestra zona íntima porque la textura es una crema mucho más densa que el hidratante externo que hemos visto anteriormente. Es una crema mucho más nutritiva, más densa. Tiene unos activos como son el ácido
hialurónico, potente, hidratante y también ampliamente recomendado por los expertos, un 12% de complejo de aceites vegetales, como puede ser la manteca de karité, que ofrece omega 3, 6 y 9, con lo cual un potente efecto hidratante en la zona de aplicación, y lo indicamos para una sequedad vulvar crónica, para situaciones prolongadas en el tiempo de sequedad, como puede ser también pues, problemas dermatológicos u otro tipo de patologías, como puede ser la diabetes, que también provoca mucha sequedad, o la etapa climatérica, o incluso la paciente oncológica, situaciones de realmente una necesidad extrema de hidratación y de sentir ese efecto prolongado de hidratación a lo largo del día. Por otro lado tenemos Hydraspray. Como la palabra indica, es un spray, es una emulsión que se dispensa en formato de bruma y hablamos de 360 grados. 360 grados es porque básicamente podemos aplicar el producto desde cualquier dirección, que también vamos a dispensar el mismo contenido y además no va a ser una dispensación. Perdón, no va a ser una dispensación directa, sino que va a ser una dispensación más en bruma, con lo cual vamos a abordar, digamos, toda la zona vulvar, incluso la zona perianal. Está indicado para el picor, ardor e inflamación de la vulva. Los activos destacados son los betaglucanos, que son realmente unos activos que permiten reforzar la inmunidad local, la inmunidad de la piel. Y luego tenemos Rhamnosoft. Rhamnosoft permite emoliencia, permite suavidad en la piel. Tenemos un estudio que ha realizado un doctor, un ginecólogo, ha probado el producto en sus pacientes con infecciones, desde candidiasis hasta vaginosis bacteriana o incluso vaginitis inespecíficas, en las que, bueno, a estas mujeres se les ha pautado antibiótico oral o antifúngico tópico, pero él les ha pedido que utilicen este producto de manera coadyuvante a este tratamiento, ¿no? Medicamentoso de las infecciones, y realmente ha resultado ser un muy buen aliado para esto. Como decimos, tiene este activo que permite reforzar la inmunidad local, con lo cual es un muy buen coadyuvante al tratamiento de infecciones vulvares y vaginales. También es un muy buen aliado para todo el momento del posparto y también para aliviar esas molestias típicas de la depilación, del deporte y de la fricción por ropa ajustada. Básicamente, molestias que nos pueden aparecer cuando estamos fuera de casa. De ahí a que el formato en spray, a ese alivio inmediato del picor y la irritación, pues nos permite utilizar este producto cuando estamos de viaje, cuando estamos en el trabajo, cuando tenemos esas molestias que necesitamos un alivio inmediato. Podemos utilizar el spray porque es aplicarlo y tampoco mancha la ropa interior. Y después tenemos Hydra Oil, que como hemos visto es un aceite, la textura es un aceite 100% natural, y vamos a destacar el poder regenerante de las células epiteliales de nuestra zona vulvar, porque contiene los famosos aceites biotecnológicos que ya hemos explicado, y la centella asiática y la rosa mosqueta. Em, ¿Cómo indicarlo? Bueno, pues también en situaciones de posparto, depilación, ya lo hemos comentado, pero vamos a ir un poco más en profundidad porque queda la última parte de la presentación. Y finalmente, Videras. Videras está indicado para la pérdida de tonicidad de la zona vulvar. El formato es un gel crema, es un gel crema suave, no es tan denso como por ejemplo el Lubripiu crema íntima del que hemos hablado anteriormente. Y los activos que podemos destacar son los factores de crecimiento de las fibras de colágeno y el ácido hialurónico en alta concentración. Entonces estamos viendo que realmente es el producto, el último, ¿no? de estos niveles que hemos hablado, porque realmente tiene una composición pues que de alguna manera permite llegar un poco más allá y mejorar, unificar el tono de la vulva y mejorar la turgencia, ¿no? de nuestra zona vulvar. Entonces las indicaciones también pueden ser en el posparto, en la etapa climatérica, y luego también se utiliza mucho como coadyuvante a técnicas regenerativas ginecológicas, como puede ser el láser ginecológico de dióxido de carbono, diodo, etcétera. Técnicas pues de medicina regenerativa, de medicina estética, es un muy buen aliado para las mujeres que se someten a este tipo de tratamientos. Así que bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo combinar estos productos y lo más importante,
desde la marca defendemos siempre, al igual que tenemos una rutina súper bien implementada de cuidado facial, de cuidado dermocosmético, porque tenemos pues una higiene específica con la que nos lavamos según nuestro tipo de piel, luego utilizamos un serum, luego utilizamos un fotoprotector, una crema hidratante, incluso una crema de día y otra crema de noche. Bueno, pues creemos que con la zona íntima debe ocurrir lo mismo. No podemos perder ese cuidado íntimo con productos concretos, porque realmente ya lo habéis visto a lo largo de la presentación, las mujeres estamos expuestas a muchísimas situaciones que nos van a acabar afectando y vamos a sentir molestias en nuestra zona íntima, también por las características anatómicas que tiene nuestro sistema genital femenino, ¿no? Nuestro sistema genital. Entonces, desde la marca queremos hacer mucho hincapié en este tipo de cuidado y en este tipo de rutina. Queremos que haya siempre una higiene íntima específica, un producto de higiene íntimo, al igual que utilizamos un gel corporal o un champú, tener siempre a mano también nuestra higiene íntima con los ingredientes en función de lo que estemos buscando, de nuestras necesidades. Después utilizar un hidratante vulvar que no deja de ser una crema vulvar, ¿no? O en este caso un aceite, una bruma, pero un producto hidratante vulvar. Si es necesario un hidratante vaginal, es decir, que vamos a introducir en la vagina, no es externo sino interno. Un lubricante si tenemos molestias, que es un lubricante que lo vamos a utilizar de manera esporádica o de manera puntual cuando vayamos a tener la relación. Y si es necesario también, pues un complemento nutricional pues porque al final así nuestro organismo lo va a requerir en alguno de los momentos, ¿no?, en los que nos encontremos. Podríamos hablar de 3 bloques de tratamiento. En esta presentación nos vamos a centrar en los 2 primeros, pero para que sepáis que desde la marca ofrecemos soluciones pues para diferentes situaciones y realizamos diferentes recomendaciones. Básicamente tendríamos un primer bloque, que es el bloque del confort diario. Estamos hablando de una rutina de cuidado íntimo en cualquier etapa de la vida de la mujer que nos permita pues cuidarnos, protegernos y por lo tanto, trabajar en esa prevención de futuras molestias gracias a este cuidado que hacemos diariamente. El mejor tratamiento realmente es una muy buena prevención, ¿no? Entonces, recomendamos utilizar una higiene, un hidratante vulvar y un hidratante vaginal si es necesario, que lo podemos utilizar diariamente o a días alternos o cada semana, etcétera. O, por ejemplo, pues antes de la menstruación, después de la menstruación, cuando sintamos sequedad, ya que pues las mujeres somos cíclicas. Y luego tenemos el segundo bloque en el que, pues como también he mencionado en algún momento de la presentación, tenemos situaciones de sequedad puntuales o que de alguna manera forman parte de un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Pero en el que necesitamos un cuidado quizá con más esmero o utilizar productos pues más concretos. Hablamos de tener una rutina en situaciones transitorias, pero que causan un impacto en nuestro día a día, de ahí a que tengamos que convertirlo también en rutina. Hablamos de, pues por ejemplo, el periodo de posparto, un periodo de estrés puntual, nos estamos preparando para unos exámenes, estamos sufriendo mucho estrés en el trabajo, etcétera. O por ejemplo, el periodo pandémico que ha afectado mucho a nuestra salud y también a nuestra salud íntima. O mujeres que tienen trastornos dermatológicos que se traducen también pues en molestias en la zona íntima. Y el último bloque, que es el que he dicho que en esta presentación no vamos a abordar porque hablaríamos de otro tipo de productos, pero el tercer bloque es el de la patología, es decir, situaciones que provocan molestias de manera crónica o que requieren un cuidado más en profundidad, más específico. Hablamos, por ejemplo, de la atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinario de la menopausia que ocurre en las mujeres pues, a partir de los 45 años debido a esta caída de estrógenos brutal que de alguna manera no vamos a poder recuperar esos niveles de estrógenos que nos permiten esa hidratación o ese bienestar íntimo. O tratamiento de infecciones vaginales, un periodo de patología, que tenemos una infección, ya sea por un hongo, ya sea por una bacteria o grupo de bacterias, entre otros tipos de trastornos que podemos tener y en estas situaciones en las que necesitamos productos pues, más concretos, más específicos para tratar y para también prevenir una posible recurrencia o recidiva. Bueno, pues en este caso, si hablamos del confort diario y en las diferentes etapas, que de alguna manera podríamos resumirlo en 3, pero obviamente la mujer a día de hoy pasa por muchísimos tipos de procesos y de etapas, pero podemos hablar
de esa etapa, pues más de hasta los, bueno, hasta en el momento en el que que ocurra un embarazo, si es que va a ocurrir o se desea, ¿no? Pero podríamos hablar, pues, en torno hasta los 30, 35 años, luego el embarazo, la etapa del embarazo y después la transición hacia menopausia y etapa climatérica, que estamos hablando de mujeres, pues, de más de 45 años, ¿no? Con lo cual esta etapa, vamos a hablar de una etapa pues de adolescencia, de juventud y luego etapa fértil, ¿no? Coloquialmente hablando, pues tendríamos la higiene íntima, la hidratación vulvar y hemos dicho que un hidratante vaginal también sí es necesario. Entonces, en el caso de el primer tipo de mujer, recomendaríamos una higiene íntima, que es la higiene íntima diaria, que tenemos un formato de 500 mililitros o de 200. Es una higiene con activos vegetales, refrescantes, calmantes, hidratantes, que básicamente es para que utilicemos diariamente nuestra zona íntima. Debemos utilizar una higiene íntima básicamente porque está ginecológicamente testada. Muchas veces utilizamos un gel de ducha hidratante, pero para el cuidado de la piel y que a lo mejor no está ginecológicamente testado o que tiene algún ingrediente, como puede ser, ya hemos visto al inicio de la presentación también, pues algún aceite esencial, algún perfume que puede ser irritante o provocar un proceso de hipersensibilidad, porque no todas las mujeres somos iguales, con lo cual realmente utilizar una higiene que esté ginecológicamente testada, que sea hipoalergénica, nos aporta muchísima seguridad y realmente deberíamos utilizarla también, pues tenerla ahí a mano en nuestro pie de ducha o si vamos al gimnasio de ahí al formato de 200 mililitros o estamos fuera de casa, ¿no? Como hidratante vulvar podríamos utilizar Hidraoil, la novedad, o también Hidraspray. Digo o, pero también podría decir y porque se pueden combinar y ahora lo veremos también a lo largo de la presentación. Y como hidratante vaginal, pues nuestro hidratante interno en cánulas monodosis, que es un hidratante pues con ácido hialurónico y con activos mucoadhesivos que nos permite pues mantener esa sensación de confort vaginal a lo largo del día. En el caso del embarazo, y hablo de embarazo, pero estamos hablando realmente de toda la etapa gestacional, es decir, desde el embarazo hasta el posparto, pues también utilizaríamos la higiene íntima diaria para un uso diario, para este confort diario, esta rutina de cuidado íntimo diario. También Hidraoil, Hidraspray como hidratantes vulvares, hidratante interno también en cánulas monodosis, si necesitamos una hidratación vaginal más en profundidad. Y en el caso de la etapa climatérica o menopausia, tenemos la higiene íntima de Leijin, que como el nombre indica, es una higiene íntima delicada para mucosas con sensibilidad o que requieren un cuidado con más esmero. Por eso la higiene íntima de Leijin se diferencia de la diaria pues, por su composición en extractos vegetales más calmantes, más hipoalergénicos y que realmente un muy buen aliado, no solo para mujeres en etapa climatérica, porque sus mucosas son muy sensibles debido a este adelgazamiento de los tejidos, sino también pues, para mujeres que tienen efectivamente pues, una piel más sensible, que están en tratamientos dermatológicos o tratamientos con determinadas patologías que provocan sensibilidad cutánea. Podemos utilizar Deligin también en este tipo de mujeres. Y como hidratante vulvar, pues también podemos recomendar Hidraoil o en este caso Lubripiu crema íntima, porque es una crema, hemos dicho, muy nutritiva y las mujeres en etapa climatérica realmente más del 70% de las mujeres pues tienen este síndrome que se llama el genito urinario de la menopausia, que realmente es que tienen las mucosas con mucha falta de elasticidad, con muchísima sequedad que provoca molestias incluso al caminar o sentarse, con lo cual Lubripiu crema íntima va a ser un muy buen aliado gracias a este momento de nutrición, esta sensación de confort y de alivio a lo largo del día. Y como hidratación vaginal podemos utilizar hidratante interno de Leijin, que tiene una cánula aplicadora reutilizable, como el nombre indica es para mucosas delicadas, o también los óvulos Gineseda, que básicamente la diferencia es que es en formato óvulo que introducimos sin necesidad de un aplicador, introducimos con el dedo y de alguna manera tiene este efecto también mucoadhesivo que nos permite sentir hidratación y sentir turgencia a lo largo del día. Ahora bien, si entramos en el segundo bloque de situaciones de sequedad puntuales, situaciones hemos dicho pues de estrés, de un tratamiento en concreto, de toda la etapa posparto, situaciones en las que necesitamos un cuidado, unos productos con más esmero, pues utilizaremos también la higiene íntima que hemos comentado antes en los tres casos,
pero podemos añadir o podemos utilizar en su defecto la higiene íntima Lubripiu. Hemos dicho que la gama Lubripiu tiene este 12% de complejo de aceites emolientes como la manteca de karité y también ácido hialurónico, y el formato es muy diferente, no es un gel, sino que es más bien una crema que no genera espuma, es una textura oleoleche que aporta mucho confort al aplicarlo, y al tener, pues en este caso, que frotar, nos permite más suavidad al aplicar en la limpieza, con lo cual es un muy buen aliado en estos casos. Y después, como hidratante vulvar, pues podemos utilizar estos diferentes tres hidratantes si queremos funciones más concretas. Entonces hablamos de una función regenerante con Hydra Oil, de calmante con Hydra Spray, calmante inmediato, y de emoliencia o sensación de hidratación y confort más prolongado a lo largo del día con Lubripiu crema íntima. Entonces, ¿cómo indicarlo en cada situación y en cada caso? Pues en la mujer que hemos dicho que vamos a llamar en etapa fértil, vamos a utilizar Hydra Oil y después Hydra Spray. Podemos utilizarlos en combinación. ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado, Hydra Oil ofrece esa rápida absorción, esa suavidad, no tiene para nada una sensación o una textura más oleosa, más untuosa, se va a absorber rápidamente, con lo cual podríamos utilizarlo, si estuviéramos hablando de dermocosmética facial, podríamos utilizarlo como serum, entre comillas, es decir, un prehidratante, nos aplicamos Hydra Oil y después, una vez se ha absorbido, podemos utilizar Hydra Spray, que básicamente es una o dos pulsaciones a 15 centímetros de distancia sobre la zona vulvar, y ya tendríamos ese tratamiento completo de regenerante y antioxidante y luego protección y calmante. Podemos utilizar, como digo, los dos a la vez o uno u otro en función de las preferencias, en este caso de la consumidora. En el embarazo, igual, misma rutina, como hemos comentado anteriormente. Y en la etapa climatérica, pues podríamos utilizar también Hydra Oil, es decir, igual, lo aplicaríamos como si fuera un serum, nos damos un masaje con el aceite que se va a absorber rápidamente y nos va a devolver a la piel esta sensación de suavidad. Y luego podemos aplicar Lubripiu crema íntima, que es una crema muy nutritiva y que al aportar ese ácido hialurónico va a permitir que la mujer sienta confort a lo largo del día, sin necesidad de tener que volver a aplicarse, pero que se podría volver a aplicar otra vez el producto si lo necesitara. Con lo cual, se pueden combinar las fórmulas y vemos que cada producto ofrece pues una propiedad principal: Hydra Oil regenerante, Hydra Spray calmante, Lubripiu emoliencia, hidratación prolongada. Después también podríamos introducir un hidratante vaginal en estas situaciones de sequedad puntuales, que en la vagina también pues nos va a molestar, va a producir ardor, fricción. Bueno, pues podríamos utilizar cada uno de los hidratantes que ofrecemos en la marca en función del tipo de mujer o mucosa, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que acabo de indicar. Hablaríamos de un paso 1, este serum, este regenerante que es Hydra Oil, que se absorbe rápidamente y nos va a aportar suavidad. Un paso 2, que podría ser o Hydra Spray, si lo que queremos es protección, porque hidrata y calma inmediatamente. O Lubripiu crema íntima, que lo que permite es este confort prolongado. Hablamos de hidratación y de emoliencia. Esto lo recomendamos así porque obviamente lo hemos probado en el laboratorio y hemos evaluado la capacidad oclusiva de los ingredientes. Y lo que hemos visto es que Hydra Oil, aunque sea un aceite, penetra y se absorbe lo suficiente como para que no cree una barrera oclusiva sobre la piel, de forma que Hydra Spray o Lubripiu crema íntima se pueden aplicar perfectamente a continuación, posteriormente a la aplicación de Hydra Oil. Con lo cual, realmente lo que tenemos aquí son muy buenas herramientas para un cuidado diario, para una protección y prevención de futuras molestias íntimas, pues realmente muy potentes y con una evidencia científica detrás realmente muy buena. Esto sería un poco como la foto finish de los hidratantes vulvares que ofrecemos desde la marca, con cada una de las propiedades que hemos ido comentando a lo largo de la presentación, y destacar pues que la novedad es Hydra Oil y que es una fórmula 100% aceite, 100% natural, que de alguna manera ofrece pues ese plus que podemos ofrecer también desde la farmacia con la cantidad de hidratantes vulvares que tenemos. Tenemos, digamos, uno para
cada tipo de mujer con la que nos vamos a encontrar en el mostrador. Así que sin más, esta formación ha terminado. Esperemos que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, podéis encontrar más información en nuestras plataformas de redes, en nuestra web, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. También podéis contactarnos a través, si queréis, de Pharmaschool con cualquier duda que os podamos resolver. De nuevo, esperamos que os haya gustado y sin más, me despido. Muchas gracias por vuestra atención.